Un poderoso multimillonario usó su influencia para acusar falsamente a su leal sirvienta de robar una reliquia familiar invaluable, un crimen que ella no cometió. Con la ayuda de un juez corrupto, se aseguró de que fuera sentenciada a 15 años de prisión sin evidencia real, sin un juicio justo. Todos creían que era culpable hasta que el propio hijo de 8 años del multimillonario comenzó a cuestionar lo que realmente había sucedido. Lo que el niño descubrió expondría una red de mentiras, sacudiría el sistema judicial y cambiaría todas sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber eso. Richard Lancaster se despertó temprano esa mañana, como solía hacerlo en días importantes. Tenía un evento importante planeado en la finca Lancaster, una reunión privada con un grupo de inversionistas adinerados. Todo necesitaba ser perfecto. Richard quería impresionarlos, no solo con su riqueza y proyectos, sino con la historia y el poder detrás del nombre de la familia Lancaster. Caminó por los amplios pasillos de su mansión, verificando cada detalle. El jardín estaba en forma. El personal estaba listo. Y la cocina había comenzado a preparar los platos más finos. Antes de reunirse con los invitados, Richard decidió tomar un momento para sí mismo y entró en la biblioteca de la casa. Esta habitación era muy especial para él. Estaba llena de recuerdos, libros raros y coleccionables caros. Su posesión más importante, sin embargo, era un reloj de bolsillo de oro que se encontraba dentro de una vitrina de vidrio. Una vez perteneció a su padre y simbolizaba todo lo que su familia había construido. Cuando Richard entró en la biblioteca, caminó directamente hacia la vitrina de vidrio para mirar el reloj como solía hacerlo antes de momentos importantes. Pero esta vez, algo estaba mal. La vitrina estaba abierta y el reloj de oro había desaparecido. Al principio, pensó que se equivocaba. Miró alrededor, pensando que tal vez alguien lo había movido para limpiarlo o repararlo, pero no había ninguna nota, ningún signo de dónde había ido. El corazón de Richard comenzó a latir con fuerza. El reloj nunca había dejado ese lugar. Era único en su clase. Inmediatamente llamó a su personal. El equipo de seguridad, las sirvientas y los asistentes se reunieron mientras él les preguntaba quién había estado en la biblioteca esa mañana. Nadie había visto nada inusual. Todos dijeron que habían estado ocupados preparando el evento. Richard preguntó de nuevo, esta vez más fuerte, más agresivamente. Estaba conmocionado y furioso. Esto no era solo un objeto perdido. Era una pérdida personal y emocional. Después de hablar con varios miembros del personal, Richard se enteró de que solo una persona había entrado en la biblioteca esa mañana. Emily, la ama de llaves. Había entrado para quitar el polvo a los muebles y limpiar los pisos, algo que hacía todos los días. Richard la llamó inmediatamente. Emily apareció confundida y nerviosa. Había estado trabajando para la familia Lancaster durante varios años y nunca había tenido problemas antes. Cuando Richard le preguntó directamente sobre el reloj, ella pareció sorprendida. Dijo que ni siquiera había notado la vitrina de vidrio y que no había tocado nada. Su voz era temblorosa, pero sus palabras eran claras. Insistió en que nunca robaría a la familia. Intentó explicar, pero Richard no estaba interesado en escuchar. Sus emociones eran demasiado fuertes. Creía que ella estaba mintiendo, y eso lo hería aún más. La había confiado, y ahora se sentía traicionado. Richard no quería esperar una investigación o ningún tipo de proceso oficial. Tomó una decisión rápida y final. Acusó a Emily de robar el reloj de oro. Afirmó que lo había hecho por codicia, pensando que podía tomar algo valioso y salirse con la suya. El rostro de Emily palideció. Intentó hablar, pero Richard no la dejó terminar una oración. Estaba demasiado enojado para escuchar su versión. Le dijo que había tomado algo que nunca podría ser reemplazado, no por su precio, sino por lo que significaba.
El reloj le recordaba a su padre, a momentos de la infancia, a largas charlas sobre el negocio. Sentía que todo eso había sido irrespetado. El otro personal observó en silencio. Nadie se atrevió a hablar en su defensa. Richard era el jefe, y cuando estaba en ese estado, nadie podía cambiar su mente. A Emily se le dijo que dejara la casa inmediatamente. Un guardia fue enviado para escoltarla fuera de la propiedad. Ella salió en silencio, tratando de no llorar. Miró hacia atrás a la mansión una vez antes de que la puerta se cerrara detrás de ella. No podía creer lo que acababa de suceder. No había habido pruebas, ni oportunidad para explicar. Su trabajo, su hogar y su reputación fueron arrebatados en minutos. Richard, aún furioso, ordenó que se contactara a la policía. Quería que se presentara un informe completo y que se iniciara una investigación. También exigió que se instalaran cámaras de seguridad adicionales, aunque ya había muchas en la casa. Ya no confiaba en nadie. Para él, la traición ya había sucedido. En su mente, Emily era culpable, y nadie podía convencerlo de lo contrario. Se sentía solo, enojado y más protector que nunca de todo lo que su familia le había dejado. A medida que avanzaba el día, los invitados llegaron, sin saber del drama que había tenido lugar esa mañana. Richard trató de ocultar sus emociones y enfocarse en el evento. Dio la bienvenida a todos, pronunció discursos y habló sobre el futuro del Imperio Lancaster. Pero su mente seguía volviendo al reloj perdido. El espacio vacío en la vitrina de vidrio se sentía como un agujero en su corazón. Emily se había ido, pero el problema no estaba resuelto. El reloj no había sido encontrado, y nadie más tenía respuestas. A pesar de la comida elegante, la música y los trajes caros, algo estaba roto dentro de la casa. Richard se paró cerca de la biblioteca al final de la noche, mirando el lugar vacío donde solía estar el reloj. Se sentía orgulloso, enojado y profundamente triste al mismo tiempo. Y con eso, la tragedia había comenzado, aunque nadie realmente se daba cuenta de cuán lejos llegaría. Después del incidente con el reloj perdido, Richard Lancaster no perdió tiempo. Quería resultados rápidos. Usando su dinero y contactos, hizo algunas llamadas a personas en el sistema judicial. Richard tenía conexiones poderosas, incluyendo al juez Howard, un viejo amigo de sus primeros días en la política. En horas, Richard logró organizar un juicio privado. Les dejó claro a todos los involucrados que era un asunto urgente. Quería cerrar el caso y enviar un mensaje de que robarle tenía consecuencias. Richard les dijo a las autoridades que Emily había roto su confianza y traicionado a la familia. No le importaba que no hubiera una investigación real. Su orgullo estaba herido y eso era suficiente para él. Las personas a su alrededor sintieron presión para seguirle la corriente. Nadie quería desafiar a Richard. Su influencia era fuerte y hacía que las cosas se movieran más rápido de lo que deberían. Emily fue arrestada y llevada antes de que siquiera tuviera tiempo de entender lo que estaba pasando. No tenía dinero para contratar un abogado, y nadie de la finca Lancaster trató de ayudarla. En cuestión de días, estaba de pie en una sala de tribunal, asustada y confundida. Todo a su alrededor se sentía mal. La sala del tribunal estaba llena de personas que no la miraban con respeto. No tenía a nadie a su lado para hablar por ella o proteger sus derechos. Se le asignó un defensor público, pero él apenas sabía su nombre y no parecía interesado en su historia. Ella trató de explicarse, diciendo que nunca tocó el reloj, pero nadie prestó mucha atención. Para ella era claro que la decisión ya había sido tomada. Richard se sentó calmadamente, observando el juicio desarrollarse exactamente como quería. Emily se sentía pequeña, impotente y completamente sola. El juez Howard entró en la sala del tribunal vistiendo su toga negra y sosteniendo algunos papeles. Parecía serio pero demasiado familiar con Richard.
En lugar de actuar de manera justa y neutral, el juez a menudo miraba a Richard como si todavía fueran amigos hablando en privado. Durante el juicio, Richard habló en voz alta y con confianza. Describió a Emily como alguien que alguna vez había sido leal, pero que se volvió codiciosa. Dijo que ella aprovechó la confianza de la familia. Usó lenguaje emocional al hablar sobre cómo el reloj era un símbolo de todo lo que su padre representaba. Aunque no había pruebas sólidas, ni huellas dactilares, ni grabaciones, ni testigos, la versión de la historia de Richard fue tomada en serio. Los pocos testimonios que intentaron defender a Emily fueron débiles e ignorados. El juez no hizo preguntas difíciles. Cuando aparecieron contradicciones, nadie las siguió. Todo se sentía planeado. Emily se quedó en silencio, dándose cuenta de que la verdad no importaba en esa sala del tribunal. Después de un breve receso, el juez regresó y leyó el veredicto. Dijo que el tribunal había encontrado a Emily culpable de robo mayor. La sentencia fue impactante. 15 años en prisión. Emily jadeó. Intentó decir algo, pero los guardias ya comenzaron a moverse hacia ella. No podía creer lo que estaba pasando. Lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a las personas a su alrededor, esperando que alguien detuviera esto, pero todos parecían demasiado asustados o demasiado ciegos para actuar. Richard no mostró ninguna emoción. Para él, la situación estaba resuelta. Creía que había protegido el nombre de su familia y enviado el mensaje correcto. La sala del tribunal estaba en silencio, pero el silencio no se sentía bien. No era el silencio de la justicia siendo servida. Era el silencio de algo injusto siendo aceptado. Emily fue llevada, todavía en shock. Se sentía como si toda su vida hubiera sido borrada en una sola tarde, pero no todos en la habitación estaban convencidos. En la fila de atrás, el hijo de 8 años de Richard, Oliver, se sentó observando todo de cerca. Había sido llevado por su niñera, y nadie le prestó mucha atención, pero Oliver había estado escuchando. Recordaba a Emily. Siempre había sido amable con él, trayéndole snacks y ayudándolo a encontrar juguetes perdidos. Era una de las pocas personas en la casa que lo trataba con verdadero cuidado. Mientras la veía llorar y ser llevada, Oliver sintió una extraña sensación en su pecho. Algo no parecía correcto. Nunca había visto a su padre tan frío. La forma en que la gente evitaba hacer preguntas lo molestaba. No podía explicarlo, pero sentía que todos habían ignorado algo importante. Ese día, Oliver no dijo una palabra, pero dentro de sí mismo hizo una promesa silenciosa. Comenzaría a prestar más atención a la verdad. Mientras salían de la sala del tribunal, Richard caminó adelante, orgulloso y satisfecho. Habló brevemente con el juez, agradeciéndole por actuar rápidamente. El personal que lo acompañaba se mantuvo en silencio. Nadie mencionó a Emily de nuevo. Era como si la hubieran borrado de la historia de la familia. Pero Oliver no olvidó. Siguió pensando en sus ojos llenos de miedo y confusión. Le hizo pequeñas preguntas a su niñera en el camino a casa. Pero ella le dijo que no se preocupara. Aún así, no podía dejar de pensar. Esa noche, mientras todos los demás se enfocaban en celebrar el resultado exitoso, Oliver se quedó en su habitación, reproduciendo el día en su mente. No entendía todo, pero sentía que algo estaba mal. La forma en que su padre controlaba todo no se sentía como justicia real. Las lágrimas de Emily no parecían culpa. Parecían dolor. Y así, aunque nadie lo notó, Oliver decidió silenciosamente permanecer alerta desde ese momento. Después de que terminó el juicio, Emily fue llevada a prisión. Los primeros días fueron los más difíciles. Lloraba a menudo, se sentía enferma y apenas comía. Pero aunque estaba rota por dentro, algo en ella se negaba a rendirse. Sabía que era inocente. No importaba cuán desesperanzador se sintiera todo, no podía dejar que Richard ganara con una mentira. Sentada sola en su celda,
pensó en su pasado, su vida antes de trabajar en la finca Lancaster. Fue entonces cuando recordó a Margaret. Habían sido amigas de la infancia. Margaret siempre había sido inteligente, curiosa y valiente. Años atrás, había trabajado para la policía como experta forense y ayudó a resolver muchos casos serios. Emily no la había visto en mucho tiempo, pero ahora sentía que era la única esperanza que le quedaba. Escribió una carta desde la prisión y esperó. Días después, finalmente se le permitió una visita fuera con un guardia, su destino, la cabaña de Margaret. Margaret vivía en una pequeña casa lejos de la ciudad. Era tranquila y llena de plantas. Cuando abrió la puerta y vio a Emily, su expresión cambió inmediatamente. Emily parecía cansada, más delgada y triste. Se abrazaron, y Emily comenzó a llorar. Dentro, se sentaron y hablaron durante horas. Emily le contó a Margaret todo sobre el reloj perdido, el juicio apresurado, el juez injusto y la sentencia de 15 años. Explicó cómo nunca siquiera tocó el reloj y no tenía idea de que había desaparecido hasta que Richard la acusó. Margaret escuchó con atención. No interrumpió. Tomó notas y hizo preguntas. Emily entonces mencionó un detalle que había recordado recientemente. Había un paño blanco que siempre se colocaba encima de la vitrina de vidrio donde se guardaba el reloj. Ese paño era usado por el personal para proteger la vitrina del polvo. Emily dijo que ese paño había desaparecido el día del robo. Ese detalle captó la atención de Margaret. Se inclinó hacia adelante y hizo más preguntas sobre el paño. Emily dijo que recordaba que el paño estaba en su lugar el día anterior al robo. Pero la mañana en que se descubrió desaparecido, el paño también había desaparecido. Margaret pensó con cuidado y formó una teoría. Si el verdadero ladrón había usado el paño para recoger o esconder el reloj, y si estaban nerviosos o apresurados, podrían haberse cortado o dejado algo atrás. Tal vez células de piel o incluso una pequeña cantidad de sangre. Ese paño podría tener evidencia de ADN. Incluso si la policía se negaba a investigar, si podían encontrar el paño, Margaret podría realizar sus propias pruebas. Todavía tenía algo de su equipo antiguo. Los ojos de Emily se iluminaron con esperanza por primera vez en semanas. Era una pista pequeña, pero se sentía real. Se sentía como algo que realmente podían usar. Lo que ninguna de ellas sabía era que no estaban solas. Justo fuera de la ventana, escondido detrás de un árbol, estaba Oliver. Había seguido en secreto a Emily cuando oyó que salía de la prisión para una visita. Había sido silencioso sobre sus sospechas desde el juicio, pero su curiosidad solo creció más fuerte. Quería saber más, así que decidió seguirla en secreto. Cuando la vio entrar en la casa de Margaret, esperó. La ventana estaba ligeramente abierta, y podía oír fragmentos de su conversación. Escuchó mientras Emily hablaba sobre el paño. La palabra paño blanco se quedó en su mente. De repente, algo hizo clic en su memoria. Oliver había visto ese paño antes, no solo una vez, sino varias veces en la casa. Recordaba haberlo visto doblado ordenadamente en el estante y luego en algún lugar extraño. No podía recordar exactamente dónde aún, pero sabía que era importante. Siguió escuchando. Mientras continuaba la conversación, Margaret explicó qué tipo de prueba se podía hacer en el paño si lo encontraban. Habló sobre ADN y cómo podría probar que alguien más había tocado el reloj. Emily preguntó cuánto tiempo dura el ADN, y Margaret dijo, depende. Pero si el paño no ha sido lavado o tirado, podría haber algo usable todavía. Acordaron que el primer paso sería buscar en la casa o en cualquier lugar donde el paño pudiera haber sido movido. Emily dijo que intentaría recordar si apareció de nuevo. Margaret prometió ayudarla sin importar qué. Creía que Emily era inocente. Comenzaron a escribir un plan. Paso 1. Obtener acceso a la casa de nuevo. Paso 2. Encontrar el paño. Paso 3. Realizar pruebas.
Emily se sentía nerviosa, pero esperanzada. Por primera vez, sentía que no estaba luchando sola. Fuera de la cabaña, Oliver retrocedió lentamente. No quería ser atrapado, pero su mente estaba llena de nuevos pensamientos. Ahora creía en Emily aún más. No sonaba como alguien que mentía. Sonaba honesta, asustada y desesperada por probar la verdad, y esto del paño tenía demasiado sentido. Comenzó a reproducir los días alrededor del robo en su mente. Recordó caminar por el cuarto de lavandería donde las sirvientas guardaban todos los artículos de limpieza. Eso era, el paño. Lo había visto tirado en la canasta de la esquina cerca de las escaleras traseras, un lugar que nadie limpiaba usualmente. En ese momento, no pensó mucho en ello, pero ahora parecía importante. Miró la casa una última vez y comenzó a caminar de vuelta hacia la carretera principal. Tenía la sensación de que este paño sería la clave. Y ahora sabía exactamente dónde buscar. Oliver regresó a casa sintiéndose nervioso. Su corazón latía rápido. Las cosas que había oído en la casa de Margaret seguían reproduciéndose en su mente. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Si alguien lo veía actuando extraño, podrían comenzar a hacer preguntas. En silencio, entró por la puerta lateral de la mansión. Nadie lo notó. La mayoría del personal estaba ocupado, y su padre probablemente estaba en otra habitación hablando con invitados o por teléfono. Oliver caminó hacia la oficina de su padre. Esa habitación usualmente estaba prohibida, pero había estado dentro unas pocas veces antes. Empujó la puerta lentamente y entró. La habitación estaba tranquila y llena de libros y gabinetes. Recordó algo de principios de la semana. Había un lugar detrás de un pequeño gabinete de madera que la gente raramente tocaba. Lentamente, movió algunos folders a un lado y abrió el compartimento inferior. Doblado ordenadamente dentro estaba el paño blanco. Lo recogió con manos temblorosas. Había una mancha roja en él, seca y oscura. Al principio, podría haber sido vino o algo derramado de la cocina. Pero Oliver miró más de cerca y se dio cuenta de que no olía a comida. No parecía ningún tipo de bebida tampoco. Fue entonces cuando su memoria regresó con claridad. Unos días antes de que el reloj fuera reportado como perdido, había estado jugando cerca del pasillo trasero cuando vio a su hermana mayor Charlotte. Ella estaba caminando rápidamente, mirando por encima de su hombro. En sus manos, sostenía algo pequeño envuelto en un paño blanco. Parecía nerviosa. No le dijo nada y subió corriendo las escaleras. Oliver no había pensado mucho en ello en ese momento. Pero ahora, de pie en la oficina sosteniendo lo que creía que era el mismo paño, todo tenía sentido. La mancha no era solo una marca. Era sangre. Oliver no sabía exactamente qué había hecho Charlotte, pero ahora estaba seguro de que Emily había dicho la verdad. Ella no había tomado el reloj. Alguien más lo había hecho. Y la persona que usó este paño había dejado una pista atrás. Su hermana debía haberse lastimado mientras manejaba el reloj. Tal vez lo dejó caer, se cortó en la vitrina de vidrio o se rascó la mano en el metal. Sintió una mezcla de emociones, miedo, confusión y enojo. Pero sobre todo, sintió la necesidad de hacer algo. No podía guardar esto para sí mismo. Dobló el paño de nuevo como lo encontró y lo metió dentro de su chaqueta. No quería dejarlo atrás donde alguien pudiera destruirlo. Sabía que tenía que llevarlo a Margaret. Ella sabría cómo probarlo y demostrar que la sangre no pertenecía a Emily. Era riesgoso. Pero ya había tomado una decisión. Aunque Oliver era solo un niño, entendía el peligro. Su padre tenía mucho poder. Si Richard se enteraba de lo que Oliver estaba haciendo, podría enojarse, tal vez incluso castigarlo. Aún así, no le importaba. Algo dentro de él decía que esto era demasiado importante para ignorarlo. Emily no merecía estar encerrada por algo que no hizo. Siempre había sido amable y lo trataba como a una persona real,
no solo como el hijo del jefe. No podía soportar saber que ella estaba sufriendo mientras el verdadero ladrón caminaba libre. Oliver hizo un plan en su cabeza. Saldría temprano a la mañana siguiente antes de que alguien lo notara. Llevaría el paño a la casa de Margaret, justo como Emily lo había hecho. Tenía suficiente dinero ahorrado de regalos de cumpleaños para pagar un taxi si era necesario. También pensó en qué decir si alguien lo detenía, pero esperaba que nadie lo hiciera. Esa noche, Oliver escondió el paño debajo de su cama detrás de una pila de libros. Revisó su habitación 2 veces para asegurarse de que nadie lo había seguido. Durante la cena, se sentó a la mesa con su padre y su hermana. Charlotte estaba callada y no miraba a nadie. Apenas tocó su comida. Richard habló sobre reuniones de negocios y proyectos futuros como si nada estuviera mal. Oliver se mantuvo en silencio, fingiendo escuchar. Dentro, su mente corría. Se preguntaba qué pasaría si confrontaba a Charlotte, pero no se sentía listo. Necesitaba pruebas primero. Pruebas reales. La observó con cuidado. Parecía tensa, tal vez asustada. Notó un pequeño vendaje en su mano que ella mantenía oculto. Eso solo lo hizo más seguro. Después de la cena, fue directamente a la cama y puso una alarma en su pequeño reloj digital. No tenía idea de qué pasaría después, pero estaba listo para intentarlo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Oliver se vistió en silencio. Tomó el paño, se puso su chaqueta y salió por la puerta trasera. No dejó una nota. No le dijo a nadie a dónde iba. Solo caminó con propósito, sosteniendo el paño en su bolsillo. Las calles todavía estaban vacías y el aire era frío. Encontró un taxi en la esquina y le dio al conductor la dirección de Margaret. En el camino, sostuvo el paño con fuerza. No miró por la ventana ni habló. Todo en lo que podía pensar era en Emily y cómo este pequeño pedazo de paño podría cambiar todo. Cuando el taxi se detuvo, pagó al conductor y caminó hacia la cabaña de Margaret. Tocó la puerta, y después de un momento, ella la abrió. Sorprendida de verlo, lo dejó entrar. Oliver sacó el paño de su bolsillo y dijo, «Creo que esto ayudará». Se sentía nervioso, pero sabía que había hecho lo correcto. Sin perder tiempo, se lo entregó y explicó todo, como lo encontró en la oficina de su padre, como recordaba a Charlotte sosteniendo algo envuelto en el mismo paño, y como estaba seguro de que tenía una mancha de sangre. Margaret escuchó con atención, tomando el paño suavemente y colocándolo en la mesa. Lo miró con respeto. «Hiciste algo muy valiente», le dijo. Prometió mantener su visita y el paño en secreto. No quería alertar a nadie, especialmente no a Richard. Margaret dijo que todavía tenía algunos contactos antiguos que trabajaban en laboratorios forenses. Enviaría el paño a uno de ellos de manera privada y se aseguraría de que nadie lo rastreara de vuelta a Oliver. Él asintió, todavía sintiéndose nervioso. Más tarde ese día, Margaret empaquetó cuidadosamente el paño y contactó a un viejo amigo de sus días forenses. Explicó la situación sin usar nombres. Su amigo estuvo de acuerdo en realizar las pruebas discretamente sin papeleo oficial. Margaret envió el paquete bajo un nombre de remitente falso para mantenerlo imposible de rastrear. De vuelta en la finca Lancaster, Oliver regresó a casa fingiendo que nada había sucedido. Caminó por el pasillo pasando a su padre, quien le dio una mirada corta. Richard notó que Oliver parecía distraído últimamente, pero no pensó mucho en ello. Supuso que el niño solo estaba conmocionado por todo lo que había sucedido con Emily. Después de todo, había sido un escándalo en el hogar. Richard asumió que la situación pasaría eventualmente. Lo que no sabía era que Oliver había comenzado a ver las cosas de manera diferente. El niño ya no confiaba en él de la misma manera. Algo dentro de él había cambiado desde el día del juicio. Mientras tanto, Charlotte actuaba cada vez más extraño. Se mantenía callada en las comidas,
Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación y evitaba cualquier conversación sobre el reloj robado. Cada vez que alguien siquiera mencionaba a Emily, Charlotte miraba hacia abajo o cambiaba el tema. Oliver notaba todo. La observaba de cerca pero no decía una palabra. Se sentía atrapado en medio de algo serio. No podía creer que su propia hermana podría estar involucrada y que su padre podría estar encubriéndolo a propósito o negándose a hacer las preguntas correctas. La presión crecía dentro de él. Quería gritar, pero sabía que no era el momento. Margaret le había dicho que fuera paciente, que esperara los resultados. Pero la paciencia era difícil. En la televisión, las noticias sobre Emily seguían reproduciéndose. Los reporteros la llamaban ladrona. Algunos periódicos publicaban su foto con titulares crueles. Oliver no podía soportar verlo, pero tampoco podía mirar hacia otro lado. Se sentía enojado, triste y confundido al mismo tiempo. La peor parte era saber que ninguno de los adultos parecía preocuparse por la verdad. El personal de la casa se mantenía en silencio. Su padre continuaba con su vida normal. Incluso su hermana actuaba como si no fuera su culpa. Cada vez que Oliver veía el nombre de Emily en las noticias, le dolía el estómago. Siempre había pensado que los adultos sabían lo que hacían, que eran justos e inteligentes. Pero ahora veía algo diferente. Los adultos podían cometer errores. Los adultos podían ignorar la verdad si era más fácil. Y a veces no arreglaban sus errores porque eran demasiado orgullosos. Era algo difícil de aprender. Especialmente cuando esos adultos eran tu propia familia. Oliver seguía pensando en todas las veces que Emily lo ayudó. Las veces que le sonreía o le traía un snack cuando estaba triste. Ella no merecía lo que estaba pasando. Los días se sentían largos. Oliver seguía esperando que Margaret llamara. Ella le había dicho que el informe de ADN tomaría unos días. Eso no parecía mucho tiempo, pero para Oliver, cada hora se sentía interminable. Revisaba su teléfono constantemente. Incluso pensó en escabullirse de nuevo a su casa para ver si algo había llegado, pero no quería arriesgarse a ser seguido. Así que esperó. Se mantuvo callado en casa, actuando normal por fuera, pero pensando constantemente. ¿Qué pasa si el paño realmente tenía la sangre de Charlotte? ¿Qué pasa si eso cambia todo? ¿Qué pasa si su padre todavía se niega a creerlo? Estos pensamientos llenaban su cabeza. En la escuela, no podía concentrarse. En la cena, apenas hablaba. Comenzó a hacer un plan en caso de que el resultado de ADN saliera positivo. Margaret le había dicho que se mantuviera calmado, pero Oliver sabía que tenía que estar listo para lo que venía después. No quería esperar a que los adultos decidieran qué hacer. Esta vez, quería tomar acción. A medida que pasaban los días, Oliver comenzó a planear algo más grande. Si los resultados probaban que Emily era inocente, no iba a mantenerlo privado. Comenzó a pensar en cómo hacer que la gente escuchara. Tal vez podría grabar un video o escribir una carta a un periódico. Tal vez incluso podría pararse en público y decir la verdad. No estaba seguro aún, pero sabía una cosa. No iba a dejar que el paño fuera ignorado. No iba a dejar que su hermana fingiera que no hizo nada. Y no iba a dejar que su padre se escondiera detrás de su dinero y poder. Oliver había tomado su decisión. Incluso si eso significaba ir en contra de su familia, defendería lo que era correcto. Todo lo que necesitaba ahora era la prueba, y venía pronto. En casa, Richard Lancaster comenzó a sentir que algo no estaba bien. Durante días, las cosas habían estado tranquilas, pero había una atmósfera incómoda en la casa. Richard notó pequeñas señales, susurros en el pasillo, puertas cerrándose rápidamente y Charlotte actuando más distante de lo usual. Una tarde, mientras caminaba por la sala de estar, oyó su voz viniendo de detrás de la puerta. Estaba hablando por teléfono, paseando nerviosamente.
Richard estaba a punto de llamarla cuando se detuvo para escuchar. ¿Qué pasa si se enteran del paño?, dijo ella, su voz temblorosa. Él se congeló. ¿Paño? ¿Qué paño? No había pensado en ello desde el juicio. Ahora oír esto de su propia hija le apretó el pecho. Se alejó en silencio antes de que ella lo viera. Al mismo tiempo, justo fuera de la puerta, Oliver estaba sentado en silencio, fingiendo leer, pero escuchando todo. Oyó sus palabras y comenzó a tomar notas. Oliver rápidamente escribió todo en un pequeño cuaderno que guardaba escondido bajo su colchón. No quería olvidar la oración exacta que Charlotte dijo. Era el tipo de detalle que podría importar después. No podía dejar que las emociones tomaran el control. Necesitaba mantenerse enfocado. Mientras trabajaba en silencio en sus notas, algo más inesperado sucedió. Un hombre apareció en la puerta principal preguntando por Richard. No era un amigo de la familia ni un socio de negocios. Era un periodista investigativo de una estación de TV local. Dijo que estaba siguiendo el controvertido juicio y tenía preguntas sobre el caso. El mayordomo trató de alejarlo, pero Richard vino a la puerta. El periodista preguntó cortésmente sobre evidencia perdida, la falta de defensa de Emily y posibles conexiones entre el juez y Richard. Richard lo descartó con respuestas cortas, pero podía sentir la presión aumentando. La gente estaba comenzando a prestar atención. Dentro de su habitación, Oliver se sentó pensando. Todo se estaba moviendo rápido ahora. Su hermana había cometido un error. Los medios comenzaban a hacer preguntas. Su padre no parecía tan confiado como antes. Oliver esperó hasta la noche, luego pidió a Margaret reunirse de nuevo. Ella estuvo de acuerdo, sintiendo que algo importante había cambiado. Se reunieron en su jardín, lejos de ojos y oídos curiosos. Oliver explicó lo que había oído y le mostró las notas que había tomado. Margaret escuchó y asintió. Luego abrió su carpeta y le mostró algo aún más importante. El laboratorio había devuelto los resultados de ADN del paño. La muestra era de una mujer. Margaret lo miró a los ojos y dijo claramente, no es de Emily. Oliver no dijo nada por un momento. Solo miró la página. Eso era. Ya no era solo una teoría. Ahora tenía prueba de que Emily no era culpable. Pero eso también significaba que alguien más lo era. Oliver se sentó en silencio, procesando lo que Margaret acababa de decirle. El resultado de ADN confirmaba todo lo que había sospechado. La mancha en el paño provenía de una mujer, pero no de Emily. La única otra persona que podía ser realísticamente basada en lo que vio y recordó era Charlotte. Eso cambiaba todo. El juicio ya estaba siendo cuestionado por el público y ahora tenían evidencia física. Margaret lo miró y dijo, se te está acabando el tiempo. Fue entonces cuando Oliver tomó una decisión. Tenía que actuar rápidamente. No podía esperar a que otros arreglaran esto. Si se quedaba en silencio, Emily podría perder años de su vida por algo que no hizo. Le pidió a Margaret que fuera con él al próximo nuevo juicio. El tribunal había sido forzado a reabrir el caso debido a la creciente presión de los medios y protestas públicas. Oliver ya no tenía miedo. Tenía un trabajo que hacer ahora. En los días antes del nuevo juicio, Oliver ayudó a Margaret a preparar todo. Recopilaron los resultados de las pruebas, arreglaron la cadena de custodia y organizaron todas las notas escritas de Oliver. Margaret había trabajado con tribunales antes, así que sabía cómo hacer todo oficial. Contactó a un abogado que estaba dispuesto a hablar en nombre de Emily esta vez. Mientras tanto, Richard se estresaba más. No podía enfocarse durante las reuniones. Gritaba al personal e incluso le gritó a Charlotte una mañana. Charlotte, por su parte, evitaba a todos. Saltaba comidas y se negaba a salir. La culpa parecía estar creciendo dentro de ella. Oliver lo veía, pero no decía nada, no quería una pelea.
Quería justicia. Pasaba cada minuto libre revisando los hechos y preparándose para preguntas. Margaret le advirtió que las cosas podrían ponerse difíciles en el tribunal, pero a Oliver no le importaba. La verdad estaba de su lado ahora, y estaba listo para hablar. Finalmente, llegó el día del nuevo juicio. El tribunal estaba lleno de gente. Reporteros esperaban fuera con cámaras. Algunos sostenían carteles pidiendo un juicio justo. Dentro, Emily se sentó en silencio junto a su nuevo abogado. Sus ojos parecían cansados, pero había un poco de esperanza en ellos. Oliver entró en la habitación con Margaret a su lado, llevando el informe de ADN y su cuaderno. Richard, sentado en la primera fila, se volvió para mirarlos, claramente sorprendido. Por un momento, sus ojos se encontraron. Oliver no miró hacia otro lado. Sabía que su padre tenía miedo ahora. Miedo de lo que podría revelarse. Todo estaba en su lugar. El plan era simple. Decir la verdad, mostrar la evidencia y finalmente darle a Emily la defensa que nunca tuvo. Mientras el juez entraba en la habitación y la gente se ponía de pie, Oliver sintió su corazón latiendo rápido, pero no por miedo. Estaba listo. El plan para arreglar las cosas había comenzado oficialmente. Llegó el día de la nueva audiencia. El tribunal estaba rodeado de reporteros, personas sosteniendo carteles y curiosos espectadores. Había habido suficiente presión pública desde el último juicio para reabrir el caso. La apelación presentada por el defensor público, ahora más motivado gracias al nuevo apoyo público, finalmente había funcionado. Esta vez, Oliver no era solo un observador silencioso. Estaba listo para hablar. Se paró fuera del tribunal con Margaret, quien había ayudado a organizar todo. Junto a ellos estaba la madre de Oliver, quien había elegido permanecer neutral durante el conflicto familiar, pero ahora estaba al lado de su hijo. No dijo mucho, pero su presencia le dio coraje a Oliver. Mientras caminaban dentro, vieron a Richard esperando con su abogado. Richard no parecía preocupado. Creía que una vez más, su poder y conexiones lo protegerían. Le dio a Oliver una mirada fría, pero el niño no reaccionó. Oliver siguió caminando, sosteniendo el paño en su mano. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era serio. El juez Howard se sentó en el banco, pareciendo el mismo de antes, calmado, confiado y listo para mover las cosas rápidamente. Emily entró, escoltada por un guardia. Parecía débil, pero alerta. Ahora tenía un nuevo abogado a su lado, uno que había revisado el informe de ADN y creía en su caso. Richard se sentó cerca del frente, hablando suavemente con su equipo legal. Parecía seguro de que nada importante sucedería, que este nuevo juicio sería tan fácil de controlar como el primero. El juez Howard comenzó la sesión con un tono neutral, pero todos podían sentir la dirección que tomaban las cosas. Descartó algunas evidencias rápidamente y no cuestionó las declaraciones de Richard. Se sentía familiar, como si los mismos errores estuvieran sucediendo de nuevo. La gente en la audiencia parecía incómoda. El abogado junto a Emily levantó objeciones, pero el juez las descartó. Fue entonces cuando Oliver se puso de pie desde su asiento. Oliver dio un paso adelante, sosteniendo el paño doblado con fuerza. Miró directamente al juez Howard y dijo, «Quiero hablar». La sala del tribunal se quedó en silencio. Todos se volvieron hacia él. El juez Howard frunció el ceño y dijo, «Siéntate. Este no es tu lugar». Pero Oliver no se movió. Su voz se mantuvo calmada. «Tengo algo que prueba que Emily no lo hizo», dijo. Antes de que el juez pudiera responder de nuevo, Margaret se puso de pie a su lado. Habló con una voz fuerte y clara. «Este niño tiene evidencia», dijo. La habitación cayó en silencio completo. El juez pareció inseguro por primera vez. Oliver dio un paso más cerca del frente y levantó el paño para que todos pudieran verlo. «Esto fue usado para robar el reloj», dijo. «Tiene sangre en él,
pero no es de Emily. La gente comenzó a susurrar en la audiencia. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Incluso el rostro de Richard cambió ligeramente. Oliver entregó el paño y un informe al oficial del tribunal. El juez miró el informe, pero no habló de inmediato. Margaret explicó cómo había enviado el paño a un laboratorio forense privado y cómo la prueba de ADN había sido realizada usando métodos profesionales. Los resultados declaraban claramente que la sangre era de una mujer pero no de Emily. El abogado de Emily pidió que el documento se agregara al expediente oficial del caso. El juez Howard dudó pero estuvo de acuerdo. Richard se movió en su asiento. Su abogado susurró algo y Richard sacudió la cabeza ligeramente. Por primera vez, parecía inseguro. Charlotte, sentada en silencio en la parte de atrás, bajó la cabeza. Oliver mantuvo sus ojos en el juez. Pedí la prueba, dijo Oliver de nuevo claramente y con calma. Lo hice porque nadie más lo hizo, agregó Margaret. También tenemos notas y cuentas de testigos que apoyan lo que él dice. La sala del tribunal estaba en silencio de nuevo, pero esta vez, nadie se atrevió a interrumpir. El abogado de Emily se puso de pie y comenzó a guiar al juez a través de la línea de tiempo de los eventos, señalando las fallas en la investigación original. Explicó cómo el juicio apresurado había ignorado procedimientos básicos y cómo nadie había cuestionado a otros posibles sospechosos. Mencionó la conversación que Oliver había oído entre Charlotte y su amiga, la en la que preguntó, ¿qué pasa si se enteran del paño? El juez Howard escuchó, claramente incómodo ahora. Pidió al secretario del tribunal que trajera el nombre de Charlotte de los registros del caso. En ese momento, Charlotte miró alrededor nerviosamente, dándose cuenta de que las cosas ya no estaban bajo control. La confianza de Richard comenzó a desvanecerse. El defensor público también habló, admitiendo que Emily nunca había sido representada adecuadamente y que su versión de los eventos nunca fue considerada seriamente. Todo estaba cambiando rápido. La sala del tribunal se sentía diferente ahora, ya no inclinada a favor de Richard. Por una vez, la verdad tenía espacio para respirar. Oliver regresó a su asiento junto a Margaret, sintiéndose nervioso y aliviado. Lo había hecho. Había hablado frente a todos, incluso cuando el juez trató de detenerlo. Margaret le dio un pequeño asentimiento, orgullosa de su coraje. Su madre, todavía sentada cerca, lo miró con respeto silencioso. Richard evitó mirar a su hijo. Su rostro estaba tenso. Siempre había creído que podía controlar el sistema, pero esta vez las cosas eran diferentes. El juez dijo que necesitaba tiempo para revisar la nueva evidencia antes de tomar una decisión. La sesión fue pausada temporalmente. Los reporteros corrieron fuera para entregar noticias de última hora. Emily se sentó en silencio, lágrimas en sus ojos. No de miedo esta vez, sino de esperanza. Oliver se sentó quieto, mirando al frente. La verdad finalmente estaba al descubierto. Las personas en el poder ya no podían esconderla. Y con eso, la verdad había comenzado a desplegarse a la vista de todos. La sesión final se reanudó después de un breve receso. Todos regresaron a la sala del tribunal con una mezcla de tensión y curiosidad. Reporteros llenaron las filas traseras. Cámaras rodaban en silencio. El juez entró y llamó al tribunal al orden. El informe del laboratorio forense había llegado y había sido verificado. El juez abrió la carpeta, miró los resultados y aclaró su garganta. El ADN en el paño pertenece a una mujer, específicamente a Charlotte Lancaster. Un jadeo colectivo llenó la habitación. Richard parpadeó, aturdido. Miró al juez, luego a Charlotte. Ella se congeló en su silla. El informe también explicaba cómo el paño había sido usado para recoger el reloj y que la mancha de sangre coincidía con un corte fresco. Era evidencia que no podía ser negada. Margaret fue llamada al frente para hablar como testigo experta.
Se paró calmadamente, abrió su carpeta y comenzó a guiar al tribunal a través de todo. Margaret explicó cómo el paño había sido encontrado y enviado a un laboratorio privado. Describió en términos simples cómo funcionaba el análisis de ADN y cómo los resultados habían sido verificados múltiples veces. Hizo claro que la muestra no había sido alterada y que los resultados eran finales. La mancha se hizo durante la remoción del objeto. La persona se cortó, posiblemente en vidrio o metal, dijo, mostró ilustraciones y marcas de tiempo que coincidían con la línea de tiempo anterior de Oliver. Se hizo rápidamente sin guantes y sin cuidado, agregó. El tribunal escuchó de cerca. Incluso el juez Howard no podía discutir con la ciencia. Margaret no acusó a nadie por nombre, pero su presentación apuntaba claramente a Charlotte. Richard se sentó sin decir una palabra, su mandíbula apretada. El silencio en la sala del tribunal se hizo más pesado mientras todos miraban hacia Charlotte. Finalmente, incapaz de soportarlo más, se puso de pie y habló con voz temblorosa. No iba a robarlo, dijo Charlotte, su voz quebrándose. Solo quería mostrárselo a mis amigos. Pensé que era genial, y sabía que nadie me dejaría tocarlo. Hizo una pausa y miró hacia abajo. No quise romper nada. Me corté la mano cuando abrí la vitrina. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Sus palabras hicieron la habitación aún más silenciosa. Emily se sentó en su silla, aturdida. La audiencia comenzó a murmurar. Algunos estaban enojados, otros simplemente conmocionados. Richard colocó una mano sobre su boca. Por primera vez, no parecía poderoso. Parecía indefenso. Charlotte continuó. Pensé que si me quedaba callada, simplemente desaparecería. No sabía que iban a culpar a Emily, comenzó a llorar. El juez miró alrededor nerviosamente. Los reporteros se susurraban unos a otros. Algunos de ellos ya habían comenzado a escribir titulares para enviar inmediatamente. El juez trató de tomar el control. Pidió silencio y comenzó a leer de las guías del tribunal, pero era demasiado tarde. La sala del tribunal ya no estaba bajo su control. Los periodistas enviaban actualizaciones en vivo, y varios medios ya habían confirmado el escándalo en redes sociales. La historia se estaba rompiendo a nivel nacional. La hija de un multimillonario había causado una condena falsa. Una ama de llaves leal había sido humillada. Un niño había sido el que reveló la verdad. Richard se puso de pie, tratando de hablar, pero el juez le dijo que permaneciera sentado. El abogado de Emily exigió un despido inmediato de todos los cargos. El juez Howard dudó, claramente bajo presión, pero con la evidencia, la confesión y la atención pública, no tenía elección. El caso contra Emily Rivera se desestima, dijo. La gente aplaudió. Algunos incluso se pusieron de pie. Emily se sentó congelada, no segura de si llorar o sonreír. El guardia junto a ella desbloqueó silenciosamente sus esposas. La justicia finalmente había llegado. Tan pronto como el tribunal se levantó, los medios corrieron a las escaleras fuera. Luces parpadeantes, preguntas, micrófonos. Toda la escena se volvió caótica. Richard trató de irse rápidamente, pero los reporteros lo siguieron. ¿Por qué apoyó una condena falsa? ¿Sabía que su hija estaba involucrada? ¿Compensará a Emily? No dijo nada. Su equipo de seguridad lo ayudó a llegar al auto. Dentro, Charlotte se sentó junto a él, llorando. No habló. Solo miró sus manos. Emily salió con Margaret y Oliver, rodeada de cámaras y vítores. Su nombre había sido limpiado, pero el daño tomaría tiempo en sanar. Aún así, había alivio en sus ojos. Oliver se mantuvo cerca de su lado, sintiéndose orgulloso, pero emocionalmente cansado. El país vio todo desarrollarse en vivo. Programas de noticias corrieron informes especiales. La opinión pública rápidamente se volvió en contra del nombre Lancaster.
Su influencia ya no importaba. La verdad había tomado el control y la gente quería respuestas. Richard se sentó en silencio en el asiento trasero del auto, mirando por la ventana. No dijo una palabra a Charlotte. Ella había cometido un error, sí, pero en el fondo sabía que el mayor error había sido suyo. Había presionado por un juicio rápido. Había ignorado a todos los que hicieron preguntas. Había silenciado al personal, presionado al juez y se negó a escuchar la posibilidad de que Emily fuera inocente. Había elegido orgullo sobre Fernis, poder sobre responsabilidad, y ahora todos lo sabían. Se recostó y miró a Oliver, sentado frente a él en el auto. El niño miró al frente, evitando el contacto visual, pero su expresión lo decía todo. No era enojo. No era miedo. Era decepción, un tipo profundo y doloroso que golpeaba más fuerte que cualquier otra cosa. En ese momento, Richard se dio cuenta de algo que nunca había sentido antes. Había perdido la confianza de su hijo, y no había informe para arreglar eso. La sala del tribunal todavía estaba llena cuando el juez oficialmente terminó el caso. Los reporteros todavía observaban, las cámaras todavía grababan, y la mayoría de la gente esperaba que la historia terminara con consecuencias legales. Todos asumían que Emily presentaría una demanda contra Richard. Después de todo, tenía todas las razones para hacerlo. Había sido falsamente acusada, humillada en público y enviada a prisión por algo que no hizo. La mayoría de las personas en su posición estarían enojadas y listas para contraatacar. Los abogados comenzaron a preparar papeles, y el juez esperó para confirmar si el lado de Emily tomaría acción legal. Emily se puso de pie lentamente, tomó una respiración profunda y miró directamente a Richard, quien todavía estaba sentado. Su expresión no era enojada. No era amarga. Esperó a que la sala del tribunal se calmara. Luego habló claramente para que todos pudieran oírla. Te perdono, dijo. La vida me ha enseñado que el odio solo nos envenena. Nadie se movió, ni siquiera el juez. La gente se miró entre sí con incredulidad. Emily acababa de renunciar a una oportunidad fácil para derribar a uno de los hombres más poderosos del país, y eligió perdonarlo en su lugar. El juez Howard pareció aturdido. Había esperado quejas, demandas, tal vez un discurso lleno de culpa, pero esto no sabía qué decir.